Bienvenidos en esta noche a la casa del Señor. Qué bonito ver un bonito número de personas que nos hemos congregado en este lugar para exaltarle a Él. Amén. Vamos a tomar un momentito, póngase sobre sus pies y mire alrededor y dele la mano, dígale: bienvenido a la casa del Señor. Dense la mano. A veces salimos corriendo, llegamos tarde y no nos da tiempo de saludarnos, pero qué bonito es estar en la casa del Señor y poder tener esa comunión los unos con los otros. Amén. Mientras ustedes se dan la mano, vamos a pedirle a los niños que pasen con su maestra. Todos los niños pasar con su maestra a la escuela dominical. Había un canto que entonábamos cuando teníamos la edad de ellos, o sea, hace poquito, ¿verdad? Y decíamos: a la escuela dominical vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvarnos. Y decíamos: oh, qué gozo y qué felicidad ir a la casa del Señor. Ya se nos está olvidando por los añitos, pero todavía nos recordamos parte de esos cantos que entonábamos cuando estábamos pequeñitos. Aquí tengo a uno de mis maestros de escuela dominical, hermano Joel Iescas, me dio clases. Ya estaba grandecita yo, ¿verdad? No crean que nos llevamos mucha diferencia, pero uno de mis maestros, uno de los que colaboró a la formación que yo recibí, él es parte de esa educación cristiana que yo recibí. Aparte de personas que ya no están con nosotros, fuimos formados de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante que usted traiga a sus hijos a la casa del Señor. Dice la palabra de Dios que debemos de instruirlos para que cuando seamos jóvenes no nos apartemos de Él. Amén. Y en esta noche me ha tocado a mí compartir la palabra del Señor. Gracias por estar en la casa del Señor. Y una de las razones que es importante venir, aunque el pastor no esté, es porque no venimos por el pastor. ¿O quiénes vienen por el pastor? ¿Quiénes vienen por el pastor? ¿Verdad que ninguno? Venimos porque en nuestro corazón hay sed de aprender la palabra de Dios. Tenemos esa necesidad de escuchar la palabra que se nos predica acá, y cuando estamos en este lugar es de mucha responsabilidad. No crean de que uno mira y: Señor, voy a poner el dedo, y donde tú digas, ahí quieres que predique. No. Desde que se nos dice, empezamos a preocuparnos y a ocuparnos en escudriñar más la palabra del Señor, porque la responsabilidad tanto nuestra que tomamos el reto de predicar es de que en medio nuestro hay corazones que quizás sean las únicas oportunidades que tienen de escuchar la palabra del Señor. Y si venimos a este lugar y empezamos a hablar de cómo ser millonarios, si venimos a hablar de cómo alcanzar el éxito, no basados en la palabra de Dios, no les digo que eso esté mal, pero hay tantas cosas que compartir de la palabra de Dios, y una de ellas es nuestro interior. ¿Cómo tenemos que sanar nuestro interior? Basados en la palabra del Señor. Así que en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a hablar de un tema que cuando nos dijeron que nos tocaba que predicar, yo le decía: Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres que tramitamos a tu pueblo? Y hablando con mi hermana sale una frase, no recuerdo ni por qué, me la mencionó y me dice: siervos o esclavos por amor.
Y yo me quedé, esclavos por amor, y me llamó la atención, y yo dije, esclavos. Cuando escuchamos la palabra esclavos, lo primero que se nos viene a la mente son los años en los cuales había mucha esclavitud, ¿verdad? Nos imaginamos hombres morenos, encadenados, siendo latigados, golpeados, siendo traídos para hacer los trabajos más difíciles, ¿verdad? Sin esperanza de alcanzar la libertad. Pero en la forma que el Espíritu Santo me llevaba a enfocarlo y muchas veces nosotros leemos la palabra y la pasamos desapercibida. Y me gustó, por eso le puse a este tema esclavos por amor, porque por amor Él sufrió nuestras dolencias, por amor Él fue sacrificado. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, era su amor el que lo sostenía, no eran los clavos, pero era el amor que Él tenía por cada uno de nosotros. Fue su amor por nosotros el que hizo que Él no desechara la idea de ir a la cruz. Amén. A mí me llamó mucho la atención cuando Pablo, Pedro, Juan, Timoteo escribían una carta y ellos se ponían Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo en sí significa, es una palabra griega y significa doulos, que es mejor traducida como esclavo. Cuando Pablo nos habla Pablo a la iglesia de Jesucristo, siervo del Señor Jesucristo. Pablo estaba diciendo, soy un esclavo de Jesús. Y vamos a ver en el versículo de segundo libro de Corintios, en el versículo 4-5, para que miremos cómo es que Pablo se refería cuando escribía a las iglesias. Segunda de Corintios 4-5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos, esclavos vuestros por amor de Jesús. Pablo era un hombre muy docto, un hombre muy inteligente, pero cuando tiene ese encuentro con Jesucristo, él dice que deja como nada todo el conocimiento que él tenía y viene y se pone a la orden del Señor. A él no le importó tener doctorados, no le importó tener una educación de alto rango, todo lo escatimó, dice, como pérdida por servirle al Señor. Ser esclavos por amor nos lleva a pensar de una manera diferente. En el Antiguo Testamento encontramos un reglamento que se les da, que es dado por Dios, no que Dios estuviera de acuerdo en que la gente viviera en esclavitud, pero a causa de personas que se endeudaban, él empieza y da unos reglamentos de cómo un esclavo debería de servir. Y nos lleva en Deuteronomios 15:7-23, dice, era el mandato de Dios para liberar a los esclavos. Los esclavos debían de trabajar 6 años y al 7º año tenía que ser liberado. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubieres servido 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar.
Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando hoy. Los hebreos habían salido de la esclavitud. Recordemos cuando Moisés va y habla con Faraón porque el pueblo estaba siendo oprimido. El trabajo que ellos tenían era un trabajo fuerte y clamaban, sollozaban, y Moisés se da cuenta del sufrimiento que tienen los hebreos, y Dios toma a Moisés para liberarlos. Yo sé que esto ustedes ya lo saben. Viene y lo toma para liberarlos, pero después, al igual que nosotros, se hacían negociaciones donde las personas quedaban endeudadas y muchas veces no había manera que ellos pudieran pagar. Entonces viene Dios y le dice a Moisés: Moisés, escribe este estatuto de que pueden ser esclavos de alguien que pueda pagar su deuda, pero van a ser esclavos únicamente por 6 años, sin goce de salario. Esos 6 años ellos no iban a ganar ni un centavo. Iban a tener su espacio ahí con su amo. Y le dice: pero a los 6 años, cumplidos los 6 años, en el 7º tú vas a dejar ir libre a la persona que haya servido como esclavo. Y como esclavos llegaban no solo por deudas, llegaban esclavos que eran traídos de la guerra, pero también ellos solo cumplían 6 años y eran puestos en libertad y eran enviados a sus casas, pero no iban con las manos vacías, iban con sus manos llenas, porque era una ley que el amo lo tenía que enviar con bendición de lo que él había hecho durante todo ese tiempo. Y si alguno se negaba, dice la palabra de Dios, de que Dios le recordaba: recuérdate que tú fuiste esclavo en tierra extraña. Entonces ellos tenían eso de que sabían lo duro que era el haber sido esclavo. Entonces cuando las personas venían y tomaban prestado, les servían en su casa, y al terminar de pagar la deuda, esa deuda ya no la volvían a recordar, sino que era olvidada, era saldada con el trabajo. Y también habían esclavos por herencia. Y ya vamos a entrar a lo que quiero llegar con esto. Habían esclavos que por haber nacido en la casa de los amos de los esclavos se convertían o pasaban a ser parte de esta familia como esclavos. Entonces habían esclavos por herencia y habían esclavos donde alguna de las personas que había llegado a trabajar a la casa venía y se enamoraba de alguien ahí, y sus hijos habían nacido ahí ya con esa herencia. Pero en el capítulo 16, 18 hay algo que me impresionó bastante cuando lo leí, porque ¿quién va a querer ser esclavo voluntario? ¿A quién le gustaría ser esclavo voluntario? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Porque solo escuchar la palabra esclavo uno dice: no tengo libertad, no voy a tener esa comodidad de ir donde yo quiera, alguien me va a estar dirigiendo, alguien me va a decir: haz esto, prueba esto, come esto. Entonces yo creo que a nadie nos gustaría. Y dice en el versículo 16, 18: si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna
y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Dice, si él te dijere, no te dejaré. Si un esclavo, imagínense que habían patrones, amos, que trataban bien a sus jornaleros, trataban bien a sus esclavos. Y ellos venían, y cuando llegaban, ya se cumplían los 6 años de esclavitud, venían, y cuando el amo le estaba por otorgar la libertad, lo llevaba ante los jueces, y ahí el sirviente o el esclavo venía y le decía, no quiero salir de esta casa, aquí me va bien, no quiero irme. Es cierto, cumplí los 6 años y es mi decisión salir y disfrutar de todo lo que afuera pueda encontrar, pero no quiero porque tú me tratas bien. Te amo a ti como mi Señor y amo también a tu familia. Y es ahí donde se constituye un esclavo por amor. La Biblia nos habla, dice dice, cuando el esclavo venía y hacía esa confesión que no quería salir de donde su amo, entonces el amo tomaba voy a pedirles que me coloquen, traían este aparatito ahí, que ya lo leímos, que es un lesna, así se llama. Porque te ama, tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Miren qué puntudo es ese instrumento. ¿Sabe qué era lo que hacía? Venía el amo y se iba a la puerta donde le estaba diciendo, eres libre, puedes irte. Y el esclavo decía, no, yo no me quiero ir porque te amo y quiero servirte a ti y a tu casa. Y venían y en la puerta le ponían la oreja y le pegaban con eso hasta dejarle un orificio en la oreja. Y toda la gente que miraba al siervo con ese agujero, sabían que era propiedad para siempre de su amo. Y yo le preguntaba, Señor, ¿y por qué en la puerta? ¿Por qué no dijeron en la mesa? ¿Por qué no en otro lugar, sino que precisamente en la puerta? ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de elegir o estar dentro o estar afuera. Dios nos compró a precio de sangre. ¿Quiénes éramos nosotros? Éramos esclavos, dice la palabra de Dios, del pecado. El pecado, y aún el pecado está dentro de nosotros. El apóstol Pablo decía, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago, porque en nuestro cuerpo todavía hay áreas de nuestra vida que no las gobierna Dios. Y muchas veces venimos a los pies del Señor y le decimos, venimos al Señor, así como en esa época venían y se daban voluntariamente como esclavos para saldar una deuda. Quizás usted vino a los pies del Señor en un momento de crisis, donde ya no había esperanza para su matrimonio, donde ya no había esperanza para su hogar. Quizás en una crisis financiera donde sentía que no podía más y alguien vino y le habló del Señor y usted dijo, sí, Él, y hasta muchas veces hemos prometido, si el Señor sana a mi hija, si el Señor sana a mi hijo, si el Señor me saca de esta deuda, yo le prometo servirle toda mi vida, decimos, ¿verdad?
Si el Señor me quita esta enfermedad, yo le voy a servir a Él todos los días de mi vida. Pero pasado el tiempo y después de haber recibido el favor de Dios, venimos y le decimos: Señor, me voy a tomar un descanso. Ya llegó el tiempo de mi libertad. Tengo saldadas mis deudas. Esa situación financiera ya no me está afectando. Esa enfermedad ya no la tengo. Mi hogar fue restaurado. Mi familia ha sido restaurada, Señor. ¿Qué me importa si hay servicio los martes? ¿Qué me importa si hay enseñanza los miércoles? Si hay servicios los viernes, como van a empezar a ver. ¿Qué me importa si hay un domingo en la iglesia, Señor? Total, ya trabajé. Ya esa deuda ya está saldada. Pero también habemos personas, y digo habemos y me incluyo, que le hemos dicho: Señor, ponme la lesma en mi oreja, séllame, porque quiero permanecer siempre junto a ti. Quiero servirte todos los días de mi vida. No importan las circunstancias, no importa lo que tenga que pasar, Señor. Soy propiedad tuya. Y muchas veces el Señor toma muy en cuenta eso. Yo recuerdo, nací en un hogar cristiano, crecí, pero como a los 18 años entró la duda en mí. Yo le dije: Señor, era como los esclavos que habían nacido por herencia. Mi bisabuela cristiana, mi abuela cristiana, mi madre cristiana, pues yo había también nacido como cristiana, ¿verdad? Pero como a los 18 años le dije al Señor: Señor, yo necesito saber si yo soy cristiana porque mis padres eran cristianos, mis ancestros eran cristianos, o porque realmente tú me llamaste para ser tu hija. Y recuerdo que en esa oportunidad me sale una beca para estudiar en Estados Unidos. Y yo dije: aquí es la oportunidad. Salgo de la iglesia, salgo de esa cobertura de familia, de ser cristiana. Y bueno, en Estados Unidos nadie me conoce, nadie sabe de que soy cristiana. Yo no voy a decir que soy cristiana. Y ya se imagina, ¿verdad? Uno a los 17, 18 años piensa que el mundo se abrió. Pero cuando yo llego a Estados Unidos y en la primera semana empecé a sentir un vacío. Yo decía: Señor, ¿por qué me estás molestando? Si yo me vine huyendo, yo vine lejos, porque yo quiero disfrutar, quiero saber qué es la vida fuera de una iglesia. Y empecé a sentir la necesidad de buscar una iglesia. Yo le decía: Señor, si yo no encuentro una iglesia donde congregarme, mejor regrésame a mi país. Yo no puedo estar sin estar en tu casa. Y empecé a sentirme desesperada. Yo quería venirme porque yo extrañaba estar en la casa del Señor. Amaba a mi Señor y amaba a mi familia. Y no me refiero a mi familia de carne, por supuesto, ellos se aman, pero amaba también a cada uno de los que asistía a la iglesia. Y yo le decía: Señor, si yo no encuentro una iglesia aquí, regrésame, porque no puedo servirte fuera de ti. A la semana yo hago esa oración un día miércoles. ¿Cómo? No lo sé. El día sábado, recibo una llamada. Me dice la señora donde yo vivía, en la casa donde vivía: ¿tienes una llamada, mes? ¿Y de quién? ¿Y en Estados Unidos? ¿Y cómo? Y cuando
escucho una voz que me dice: te hablo de la iglesia bautista yo estuve en Jacksonville, Florida, y te queremos invitar para nuestro servicio el día domingo a las 9 de la mañana. Vamos a pasar por ti a recogerte. Yo empecé a llorar de felicidad y yo le dije: Señor, vuelvo a casa, vuelvo a tu casa. Y esa mañana fue una mañana tan especial. Yo no sabía inglés porque acabábamos de llegar, pero los cantos sí me los sabía y había quienes lo trajeran, ¿verdad? Entonces yo empecé a cantar y yo me empecé a gozar y yo le dije: Señor, tú me abriste esta oportunidad de estar en tu iglesia. Y empecé y le dije: Señor, aquí te voy a servir. Aquí, Señor Jesús. Y empecé a averiguar. Miren, en ese tiempo estaban las células, las que se hacían en las casas, y yo había trabajado en células, tenía un grupo de jóvenes ahí en la casa donde están los helados ahorita, y le hablé con el pastor y le dije: mire, fíjese que yo vengo de Guatemala y allá estamos trabajando con células en casas, ¿por qué no formamos una célula de jóvenes? Y empezó y me dijo: venga, hable con los jóvenes, y empezamos a levantar células en ese lugar. Entonces, sí, Dios escucha nuestra oración. En Isaías 57 dice, nos muestra que el carácter de Jesús como esclavo voluntario. En Isaías 55:7 dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Está hablando Jesús de él. Ni me volví atrás, di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cuando nosotros venimos y vemos el ejemplo de Jesús, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él bien pudo decir: no, renuncio a esto, pero no, Él fue. Lo humillaron, lo abofetearon, lo golpearon, lo trataron como lo peor, quizás peor que a un esclavo, y sin embargo, Él no se rindió. ¿Por qué? Porque Él amaba a Dios, y no solo amaba a Dios, sino que en la cruz del Calvario Él estaba viendo este día, esta hora, y decía: tal día van a estar mis hijos escuchando mi palabra, y por amor a ellos no renuncio. Jesús se puso como esclavo. Pablo nos enseña en Gálatas 6:17: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Se recuerdan que les hablé de ese aparatito que les metían en la oreja? Pablo había sido golpeado, Pablo había sido abofeteado, y decía: nadie me diga lo que es no amar a Dios, porque traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo, porque Pablo fue un esclavo de por vida a Jesús. En el sentido bíblico, ser esclavo significa ser propiedad de alguien. En 1 Corintios 6:19, Pablo le dice: ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados a un precio alto. Usted fue comprado a un precio alto. Yo fui comprada a un precio alto. El precio que se dio por nosotros fue la sangre del Cordero de Dios. Y decía él: o ignorás que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está
en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí Pablo nos está hablando de nuestra manera de vivir. Jesús mismo decía, vosotros sois, vuestro padre es el diablo, porque las obras de él hacéis. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es esto: o le servimos a Dios o le servimos a Satanás. En el ambiente espiritual no hay términos medios. No, yo no le sirvo ni a Satanás ni le sirvo a Dios. Mentira. O usted le está sirviendo a Dios o le está sirviendo a Satanás. ¿De quién ha dejado usted que ora de su oreja? Se la ha puesto a Satanás y le ha dicho, aquí estoy. Muchos estuvieron dentro de las iglesias, estuvieron sirviéndole al Señor, estuvieron honrando a Dios por lo que Él había hecho en su vida, pero cumplidos los 6 años, hablando en el ambiente espiritual, regresaron como aquellos espíritus que Dios había echado fuera, que Jesús había echado fuera. Dice que salieron, pero luego regresaron e hicieron en la vida de este hombre peor estragos que lo que habían hecho en la primera. Hay un dicho que dice, Satanás mal paga a quien bien le sirve. Llevándolo al mundo espiritual, ¿cuál es la condición del ser humano? Servir a Satanás, que es el pecado para muerte, servir a Dios, que es justicia para vida eterna. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice acá. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. No es de que, ay, hermanitos, es que hoy amanecí con un poquito de gripe, no voy a ir porque el domingo, todavía empezamos el lunes, porque el domingo, hermanita, no voy a llegar el domingo, fíjese, porque me empezó gripe y estamos a lunes. Qué poca fe de que Dios no la pueda sanar. Mi esposo me decía, yo estuve mala de la gripe, y me dice, está lloviendo, el miércoles me dice, está lloviendo, si vas y te cae la lluvia, te vas a enfermar más. Y yo para mis adentros dije, Señor, no me voy a enfermar más, al contrario, me voy a sanar. Y aquí estoy sin gripe, aquí estoy sin tos. Y vine el día miércoles a gozarme a la casa del Señor. Quizás muchos digan, eso es religiosidad. ¿Quiénes dicen eso? Ay, solo iglesia sos. Es que no te cansas de estar en la iglesia. Solo iglesia, iglesia, iglesia. Sos una religiosa, sos una fanática. No, mira que no creo que tu mundo sea solo iglesia. ¿Y qué más puede ser nuestra vida? Si fuera de Dios no hay nada. Si somos esclavos de Cristo, buscamos hacer las obras de Él. Pero si somos esclavos de Satanás, las obras de Satanás vamos a hacer. ¿A qué nos estamos inclinando? Ah, no, hoy hay una fiesta, es familiar y tenemos que estar. Porque ¿qué va a decir la familia? Solo culto sos. ¿Qué importa lo que diga la familia? Lo que importa es agradar a nuestro amo y Señor. Lo que importa es decirle, Señor, aunque allá mi familia esté reunida, pero yo estoy aquí porque mi deleite no está allá, mi deleite está en ti. Venimos y estamos con un pie dentro de la iglesia y el otro queremos coquetearle al mundo. ¿Por qué? Porque las obras de nuestra carne aún están en nosotros.
Aún no le hemos entregado realmente a Dios todo lo que tenemos que hacer. No nos ha orado. Todos, muchos pueden, pero usted no. Es que mire si a la hermana cómo le va bien, al hermano cómo le va bien, y viera que no es ni muy buen cristiano. Él puede, pero usted fue sellado y marcado con la sangre de Cristo. No va a poder hacer cosas que comúnmente la gente hace. Hermana, es que yo ya le serví al Señor, tantos años que le ha servido, ya es tiempo que me siente. No, en la obra del Señor no hay descanso, hay mucho que hacer, hay mucho que conquistar, hay mucho para hablar de Dios. No es religiosidad, no confunda. El hecho de que querramos estar aquí martes, miércoles, viernes, domingo, no es religiosidad, no es costumbre, es porque amamos a quien venimos a adorar a este lugar. Es porque amamos al Señor, es porque reconocemos que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario vale la pena servirle. Vale la pena servirle al que Él que lo dio todo por amor a nosotros. ¿Cómo podemos menospreciar al Señor por una cerveza? ¿Cómo podemos menospreciar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por un momento de estar hablando cosas que no edifican? Quizás muchas veces miramos a personas y decimos, ve, pero el hermanito, miren, y Dios lo usa, Dios hace cosas con él. A él tal vez Dios se lo permite, pero puede ser que a usted no se lo permita. En una oportunidad me dice una persona, fíjese que vino una hermana a orar por mí y me dijo, dice el Señor que no le gusta verte esa cadena. Y me dijo, yo me quedé, porque es lo único que yo uso, me dice, esa cadena. Y cuando abro mis ojos, me dice, me doy cuenta que quien me estaba diciendo, que decía el Señor que no le gustaba que yo cargara esa cadena, cargaba una más gruesa y más grande que la que yo cargaba. Así le dije, sí. Y usted sabe una cosa, le dije, que muchas veces el trato de Dios no es con la persona que nos está hablando, sino que el trato de Dios es con nuestra persona. Alégrese de lo que le dijo, le digo. ¿Por qué? Porque a Dios le está viendo su corazón. Usted no sabe si esta persona se lo puso y le da lo mismo cargar una cadena o no cargar, pero Dios conoce su corazón y puede ser que su fortaleza esté en esa cadena. Y se me quedó viendo y me dijo, es cierto, me dijo, cuando yo me pongo esta cadena, yo me siento que cargo algo de valor, que yo valgo por esto que tengo. Ese es el problema. Entonces somos hijos de Dios, somos muy diferentes. A usted posiblemente el Señor le diga, sos mi hijo, tenés mi salvación, pero no estás a mi servicio porque no has querido ser mi esclavo. Entonces la salvación no la va a perder, no me vaya a malinterpretar. El hecho de que usted venga a escuchar la palabra de Dios, venga a llenarse y pueda que afuera usted comparta el Señor, eso solo usted lo sabrá. Pero hay personas que han sido llamadas a servir, a ser esclavos del Señor. Yo esa vez que fui a la iglesia le dije, Señor, séllame, pon tu marca sobre mi oreja, porque quiero servirte todos los días de mi vida. Yo no sé si usted le ha dicho al Señor alguna vez eso. Y ténganlo por seguro que cuando el Señor lo marca, nada le va a salir bien fuera de él. Nada le va a salir bien fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido marcado para servirle al Señor. Aquel que en la cruz del Calvario dio todo por nosotros, merece que nosotros le digamos, Señor, mientras yo viva,
mientras yo esté en esta tierra, yo quiero servirte, aún con mis debilidades, aún con áreas que quizás, Señor, hayan en nosotros, porque no somos perfectos. Estamos en un proceso de santificación. Termino con esta historia. Cuenta, había un esclavo que estaba siendo subastado en un lugar de Mesopotamia. Era un esclavo joven, fuerte, y cuando lo llevaron a la subasta, los que estaban ahí para comprar pusieron su mirada en todos esos que estaban ahí, en esas personas que estaban siendo subastadas. Pero este hombre sobresalía por su tamaño, por su juventud y porque se veía muy fuerte, pero se veía mal encarado. Pasó un día, 2 días, 3 días y nadie se llevaba a este esclavo. El tercer día entra un personaje y se le queda viendo y hace una oferta, la que nunca nadie había hecho por este esclavo. Dice: yo me lo voy a llevar, doy tanto por este esclavo. Cuando esta persona se acerca al esclavo, viene el esclavo y se le queda viendo y le dice: nunca te voy a servir, aunque pagues el precio más alto por mí, no te voy a servir. Y viene el personaje callado, hace una nota, paga y se lleva al esclavo. Lo pone en una habitación y le dice: antes de decir algo, le dice: quiero que leas esta carta. Y viene él y le contesta: usted va a perder su dinero porque yo nunca le voy a servir a usted. Llegó a la habitación y lo coloca a su casa y lo coloca en una habitación, le quita las cadenas que tenía y él les repite: pierde su dinero porque yo jamás voy a trabajar para usted. Tendrá usted que matarme, le dice, porque yo no voy a ser su esclavo. Viene el hombre y le dijo: antes de que tú tomes una decisión, le dijo, yo quiero que leas esta carta. Y viene, cuando el hombre abre la carta, empieza a derramar sus lágrimas, porque en esa carta decía: te he comprado para darte libertad. Aquel hombre empezó a llorar y a llorar y se queda viendo y seguía: y todo lo que hay en esta habitación te pertenece, es tuyo. Y esto se asemeja a lo que Jesús vino a hacer. Jesús en la cruz del Calvario pagó un precio por usted. Y quizás usted diga: nunca te voy a servir, Señor, jamás, ni lo pienses. Porque muchas veces hemos dicho eso: Señor, yo voy a la iglesia, yo me voy a sentar, pero servirte jamás. Pero Dios dice: te he comprado para darte libertad. Somos libres. Somos libres por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó un precio y de usted depende decirle: sí, Señor, me quedo contigo. Prefiero servirte de esclavo a ti que vivir en los placeres de este mundo. Ya no sea más esclavo del pecado. Ya no sea más esclavo del temor. Hay alguien que pagó un precio por usted. Usted le pertenece a Él, pero usted tiene que tomar la decisión de aceptar ese pago.
Cierre sus ojos y si usted quiere venir y decirle: Señor, quiero ser tu esclavo. Ya no quiero ser esclavo del temor, ya no quiero ser esclavo de la duda, ya no quiero ser esclavo, Señor Jesús, de Satanás. Tú pagaste un precio y tú me has bendecido, Señor, porque todo lo que tenemos, lo tenemos por amor. Póngase sobre sus pies. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogida en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Diga: ya no es un esclavo del temor. Usted es un hijo de Dios y Él nos ha llamado a libertad para servirle. Él no nos exige, lo que le damos se lo damos por amor. Le servimos por amor, no por obligación. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras de pornografía, ataduras de drogadicción, ataduras de prostitución, ataduras que no nos llevaban a ningún camino, ataduras que al contrario nos llevaban a la muerte. Estamos rodeados por los brazos del Padre. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados. Dígale: Señor, he sido liberado. He sido liberado de ataduras, Señor Jesús, que no me dejaban servirte. Ataduras, Señor Jesús, que me tenían esclavizado en el pecado, en el error.
el mar. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hija de Dios. ¿Y sabe algo? Yo solo sé que yo soy su hija, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hija, porque ya no somos esclavos, sino que ahora pasamos a ser hijos de Él. Pasamos a ser familia, pasamos a ser sus hijos. Ya no más esclavitud en nuestras vidas. Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que somos tus hijos, Señor. Tú pagaste un precio por nosotros. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no vivir deleitándonos en ti, Señor Jesús? Yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, pagó el precio por nuestra libertad. Pero hay muchos que desean seguir esclavos, pero esa ya es una decisión muy personal. ¿De quién quiere ser esclavo usted? Jesús nos compró no para que fuésemos esclavos por obligación, sino que nosotros decidimos ser esclavos por amor a Él, porque lo amamos. Y lo mucho que creamos que hagamos por Él no es nada comparado a lo que Él hace día a día con nosotros. De cuántas cosas el Señor no nos ha librado, aún de la misma muerte el Señor nos ha rescatado. Es por su gracia que aún estamos con vida. Es por su gracia, es por su amor. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si miramos hacia atrás, podemos decir: estoy vivo porque la misericordia de Dios ha sido grande? Estoy vivo porque Él me ha guardado para este momento. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.